Segunda de Pedro 1:16. Segunda de Pedro 1:16 dice así la palabra: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo y cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Vemos acá la palabra, dice: no les dimos a conocer el poder de Dios siguiendo fábulas artificiosas. Y vemos que esto claramente lo está hablando por la ley. Fábulas, sabemos que es un relato ficticio de algo que no existe, pero con la intención de dejar una enseñanza. Y en sí, digamos, la ley que es figura y es sombra, vemos que justamente quiere dejar una enseñanza de la realidad que es Cristo, ¿no? Pero es una fábula en sí, ¿por qué? Artificiosa, inventada, ¿por qué? Porque los judíos le daban su interpretación al no creer en el Cristo. Entonces vemos que ellos negaron la venida o negaron la creencia de Jesucristo como Salvador. Y en ese sentido vemos que seguían enseñando la ley y eso queda como un cuento, como un relato, como una fábula en sí, porque no tiene poder para cambiar la vida del ser humano. Y en sí, dice acá la palabra, que lo vimos con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, con nuestros propios ojos. ¿Su majestad qué quiere decir? Su poder. Entonces vemos que ese poder, vemos que ellos lo palparon porque lo vieron, en realidad, como después vamos a apoyarnos en la palabra, pero quiere decir también que les fue revelado, ellos sintieron el poder de Dios. Entonces dice acá la palabra en el 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esto lo dice Pedro, ¿no? Que estaba con los demás discípulos, no me acuerdo Pedro con quién estaba, pero la cuestión es que vamos a Mateo, la referencia, y ahí vamos a leerlo directamente. Mateo 17:1, dice así la palabra: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo de Santiago, y a Juan su hermano, dice, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, dice acá la palabra. Y dice, y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro le dijo: Señor, es bueno que estemos aquí. Quiero que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. La enramada, ¿saben lo que es? Entonces, a ver, la enramada cuando se enseñó, una vez esa enramada habla de la habitación, donde more el Señor, donde mora el mismo poder de Dios. Esto lo hacían ellos en tiempo antiguo, y vemos que una habitación para Moisés, otra para Elías, otra para el Señor Jesucristo. Y dice, mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y aquí una voz, dice, desde la nube, que decía: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, a él oíd. Entonces esta visión es la que está explicando acá, que nosotros lo vimos, dice, nosotros lo palpamos, y quedó solamente el ministerio de Cristo. Vemos cómo primeramente era el loor o la habitación para los 3. Entonces vemos que solamente quedó la figura de Jesucristo, y dice: a él oíd. Entonces, en este sentido, vemos que en el 18 dice, volvemos a leer, primera de Pedro 1:18, y nosotros oímos esa voz del cielo
que cuando estábamos con Él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que explica acá es que nosotros no lo inventamos o intentamos interpretar a nuestra manera la palabra o la visión, sino que lo vimos, o sea, lo palparon, ellos lo sintieron. Entonces era muy diferente a los fariseos. A los fariseos, ¿cómo los trata el Señor? De hipócritas, fingidores, hipócritas, que ellos están queriendo mostrar algo que no son. Sepulcro blanqueados también le dice, lleno de muerte por dentro, y ellos fingen en sí porque no están mostrando la realidad de lo que son. Eso es lo que intentan cubrir. Entonces Pedro acá dice, nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos, y este poder de Dios lo sentimos nosotros. Entonces dice, no siguiendo fábulas artificiosas, no siguiendo la ley. Entonces acá da a explicar, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad o su poder. O sea que quiere decir acá que nadie nos va a cambiar de opinión de algo que vimos claramente. Entonces, si vos lo viste claramente, ¿podés cambiar de opinión? No, algo que viviste. Entonces, por eso nos apoyamos en una experiencia. Nosotros, al menos nosotros, los que hemos sentido el poder de Dios. Si alguien nos viene y dice, nos quiere decir, Dios no existe, no lo vas a poder negar. ¿Por qué? Porque vos sentiste el poder, el quebrantamiento. El Señor claramente trató con vos, tenés una relación. Podés estar apartado del Señor, pero siempre vos sabés que hay un Dios en ese sentido. Y nadie te va a poder negar la existencia de Dios porque vos lo palpaste. En cambio, una persona que saca por conjeturas humanas sin revelación te va a decir, Dios no existe. Pero ellos lo vieron, no. Vos lo viviste, no lo podés negar. Entonces, ¿por qué? Porque lo experimentaste. Entonces, en ese sentido, no vas a poder negar de algo que viste o palpaste. Dice acá la palabra, en Mateo 16, 15. Mateo 16, 15 dice así la palabra. Respondió, dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondió Simón Pedro. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos acá la palabra, bienaventurado. Entonces vemos que ellos lo vieron, ¿no? Pero acá está hablando también de ver y creer, porque era lo contrario, lo que había explicado hace un momento, es lo contrario a los fariseos, que ellos dicen, viendo con los ojos, no ven. Entonces, escuchando la palabra, tampoco entienden, no tienen una comprensión. ¿Por qué? Porque está delante de Cristo, está el mismo Hijo de Dios, el Mesías, y ellos viéndolo con los ojos, los propios ojos, no creen. Entonces, es muy diferente a la realidad que sintió Pedro. Pedro lo vio con los ojos naturales, pero también creyó. Entonces, por ese sentido, digamos que interpretamos acá la palabra que sintieron el poder de Dios. Entonces, no lo pueden negar. Ahora, esto me lleva a Lucas 1, 1 y 2. Lucas 1, 1 y 2. Amén. Dice así la palabra, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas entre nosotros, han sido ciertísimas, que entre nosotros han sido ciertísimas, dice, tal como nos los enseñaron desde el principio desde el principio lo vieron con sus ojos, tal como nos los enseñaron que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Vemos acá la palabra. Tal como nos lo enseñaron. Entonces, ¿qué quiere decir? Estas cosas del poder de Dios, esta realidad, era lo que palparon, lo que lo vieron, y entonces lo enseñaron. Y eso es lo que enseña acá la palabra, y diferente otra vez, con respecto a los fariseos. Ellos enseñaban acerca de Dios, pero ellos no lo palparon, no lo vieron. Y acá dice, lo enseñaron desde el principio. Dice,
lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces, todas las cosas que vieron y palparon es la que enseñan. Y entonces así también debe ser un ministro de Dios. Sentir el poder de Dios para poder enseñar cómo es el poder de Dios, para poder transmitir. Porque primeramente comienza la convicción por uno. Entonces, lo vieron y también fueron ministros de la palabra. Entonces, un ministro de la palabra es esencial que sienta el poder de Dios para poder transmitir, digamos, esta enseñanza. Entonces, esta enseñanza que es revelada, que uno siente. Entonces dice acá la palabra también, Juan 1:14, una referencia también, dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Más o menos lo mismo lo que está diciendo. Verbo, el Verbo se hizo carne, la palabra tomó un cuerpo humano. Dios tomó un cuerpo humano, porque la palabra acerca de qué habla, acerca del Cristo, acerca del Mesías. Vos le sacás Jesucristo, o la figura de Jesucristo, de sacrificio, le sacás de la Biblia y prácticamente no queda nada, no tiene sentido, porque habla todo de sacrificio. Entonces vemos acá la palabra, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vivió entre nosotros, y vimos su gloria. Entonces, vivió. Entonces, acá Juan, cuando está diciendo eso, es que vivió entre nosotros, lo afirma, pero también dice, lo vimos. O sea, ese ver quiere decir creer, a esto es lo que voy, o lo que estoy tratando de enseñar. Que uno tiene, no solamente vivieron en ese tiempo y lo vieron naturalmente, sino que creyeron. Y entonces, esto me lleva también a 1 de Juan 1:1, acá hay digamos unos datos más completos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, que nadie le contó, ellos palparon el poder de Dios, les fue revelado, les fueron abiertos los ojos espirituales, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de la vida, tocante al Cristo, tocante al Mesías, dice, palparon, dice, nuestras manos. Todo ese palpar, todo ese ver, está hablando de creer, de sentir. Y dice así la palabra, 1:2, porque la vida fue manifestada. Y dice, y hemos visto y testificamos y anunciamos, y os anunciamos la vida eterna. Fue manifestada esta vida, dice, esta vida eterna, o sea, el tiempo de salvación o de liberación del pecado, podemos decirlo, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estaba con el Padre, pero bajó, como dice en Filipenses 2:5, como dice, que Él, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, dice, tomó un cuerpo de siervo, dice, humano, dice, y se sufrió muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios les exaltó alta de los sumos. También dice en un proverbio que en el principio yo estaba con Él. Entonces vemos que acá que ya está manifestando que Jesucristo, ¿de dónde procedía? Del mismo Padre. ¿Por qué? Porque estaba con Él. Y dice, hemos visto y testificamos y anunciamos, dice, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Entonces no hablaban nada fuera de lo que vivieron, lo que palparon. Dice, esto anunciamos, esto predicamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Vemos acá la palabra. Cuando dice esta parte, para que tengáis comunión, dice, con nosotros. Eso anunciamos, para que vosotros también tengáis comunión, o sea, una unión en la fe, en el creer. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, vemos. No es una unión natural, sino es una unión espiritual. Nosotros somos salvos, ustedes también son salvos. Nosotros somos hermanos suyos, ustedes son nuestros hermanos. Ustedes son hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Esto es lo que está diciendo. Ustedes tienen la naturaleza nueva, nosotros también. ¿Y la naturaleza de qué se trata? El sentir la fe, el gozo, la paz, la alegría. Eso también. Entonces,
justamente dice acá la palabra, lo que hemos visto y oído, eso es lo que predicamos para que ustedes tengan comunión con nosotros, que lo vimos, que lo palpamos. Entonces esto estamos predicando para que tengan la nueva esencia, la nueva naturaleza. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, y dice. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que se cumpla el gozo. Y ese gozo habla de liberación, de sufrimiento, ¿no? Del pecado, de la opresión, de la carga. Estas cosas le estamos escribiendo, dice. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. Este es el mensaje que escuchamos y este es el que predicamos. Dios es la luz. Entonces, esto me lleva, esa luz a interpretar que es la misma esencia de la naturaleza divina. Entonces, vemos que la luz, ¿para qué sirve? Para alumbrar, para discernir, para darnos cuenta. Entonces, Dios es luz, es lo contrario de la noche. La noche habla de tiniebla, habla de ceguera, habla de oscuridad, habla de algo malo. Pero la luz, vemos acá la palabra, Dios es luz, cuando dice, está hablando de algo bueno, de algo que hay discernimiento, algo con lo que podés ver, y vemos que dice, no hay tinieblas en Él, no hay mixtura, no hay mezcla, no hay pecado. Entonces, este es el mensaje que hemos oído y que le estamos predicando. Y dice así la palabra también, con respecto al 17 y 18, vamos a repasar otra vez, en segunda de Pedro, estamos, sí, 1, 17 y 18, pues cuando Él recibió honra y gloria, le fue enviada una voz del cielo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él. Bueno, di toda la referencia, pero acá quería destacar también, en Primera de Timoteo 1.4, Primera de Timoteo 1.4, con respecto a la palabra fábula, escuchen, dice así la palabra, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente. Esto le dice Pablo a Timoteo, que no enseñen doctrina diferente, una diferente enseñanza, ni presten atención a fábulas, vemos cómo le dice a la ley, y genealogías interminables. ¿Por qué genealogía interminable? ¿Ustedes saben? Sí, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿cómo dice? Adán tuvo por hijo y empieza a contar todas las genealogías que ellos ya las sabían de memoria. Y era interminable en sí, dice, que acarrean disputas más que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Entonces, no presten atención, no enseñen doctrina diferente, dice, ni presten atención a la ley, a la genealogía interminable, como dice acá la palabra. Y dice, para que nos demos cuenta, vemos que dice en el 15, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, como los fariseos. Como dice, dicen que tienen fe, pero no tienen obras. Entonces una fe fingida, porque la fe tiene que tener frutos espirituales, como le leímos en el 1:5 al 10. Dice, si estas cosas hacéis, dice, no dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Por qué? Porque dice, a vuestra fe añadí virtud, a la virtud conocimiento, y así lo hemos explicado todo. Y dice así la palabra, 1:6, de las cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Entonces quedaron solamente en palabras huecas, sin sabiduría, sin poder. Y dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Vemos que esto lo dice por lo que enseña la ley, los judaizantes, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, el que enseña la ley, vemos que quiere ser doctor. ¿Qué quiere decir? Experto de la ley, de la interpretación de la palabra. Pero no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman, porque ellos lo explican naturalmente. Pero acá el mismo Señor
O sea, le da el entendimiento a Pablo, dándole un sentido que eran todos sombra y figura, como dice en Colosenses. Ahora vamos a 1 Timoteo 4:6 también, 1 Timoteo, aprovechando que estamos en esta epístola, dice: si esto enseña a los hermanos, será un buen ministro de Jesucristo, nutrido de las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Nutrido de la palabra de la fe. ¿La fe en quién? La fe en Jesucristo, dice, y de la buena doctrina. Y dice en el 7, desecha las fábulas profanas y viejas, ejercítete para la piedad. Desecha las fábulas profanas. ¿Por qué lo dice? Por la ley. 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. El ejercicio corporal, ¿a qué se refiere? Se refiere al duro trato con el cuerpo, como dice en otro versículo. Duro trato con el cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces vemos, dice, el ejercicio corporal o la disciplina del cuerpo, como ellos disciplinan su cuerpo, tales como no toque, no coma, no esto, no lo otro. Disciplinaban el cuerpo, pero, a ver, no le traía provecho en sí para salvación, no cambiaba su naturaleza, y dice, o no transformaba su vida para ser puro, santo, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Vida presente, ¿a qué se refiere? Al tiempo de la ley, porque tenían una promesa que ellos estaban esperando. Y dice, y la venidera, ¿por qué? Porque ya son hijos de Dios, pasan al nuevo reino, nueva naturaleza. Y dice en 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a las doctrinas que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y acá en 1 Timoteo 4:6, como decía, nutrido de la palabra de la fe y de la buena doctrina. Y vemos que acá en 1 Timoteo, volviendo, 6:3, nutrido, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a las doctrinas que conforme a la doctrina de Dios, vamos a decirlo así, de la piedad, está envanecido y nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras, y bueno, y después lee todo, o sea, se lee todo el resto, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia. Bueno, entonces vemos acá la palabra, nada sabe. Entonces, ¿por qué? Porque es una interpretación natural. Ellos naturalmente lo hacían todo, sombra y figura. Entonces, se lavaban las manos, ¿para qué? Para comer. Se mantenían puros, ellos no podían tocar cadáveres, ellos se tenían que siempre purificar, tenían que presentar sacrificio. Entonces le daban toda una enseñanza, pero no sabían el por qué, porque lo mandó Dios. Entonces no le daban una interpretación de lo que realmente quería Dios que entiendan en esa, como dice, creo que en Isaías, estoy hastiado de su fiesta de luna nueva y de esto, lo otro, y empieza, ¿por qué? Porque a contar ahí, ¿por qué? Porque ellos lo interpretaban todo naturalmente, pero no sabían el por qué lo hacían, o no tenía ese valor, ese mismo valor, pero ellos cumplían. No comían el cerdo, por ejemplo, no se juntaban con los gentiles, vemos como le dice Pedro en el capítulo 10 de Hechos, que dice, ustedes saben lo que significa o cuán mal visto está un judío que se junten con los gentiles. Entonces ellos cumplían todo al pie de la letra, pero no se daban cuenta, no interpretaban, no tenían esa revelación, vamos a decir, de lo que realmente en esa figura le quería enseñar el Señor. Y dice, en el 20, dice 6:20, dice, oh Timoteo, guarda
lo que se te ha encomendado, lo que se te ha encargado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Vemos como le dice a la ley, evitando las profanas pláticas o charlas sobre cosas vanas, cosas que no tienen valor, no tienen poder, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ciencia, ¿qué quiere decir? Conocimiento, la cual profesando algunos, dice, se desviaron de la fe. Y este algunos significa lo que enseñaba la ley. Las cuales profesaron algunos se desviaron, ¿de dónde? De la fe, del camino. ¿Por qué? Porque ya se había manifestado el tiempo del perdón, pero se desviaron. Ellos venían siguiendo bien hasta que de repente se manifestó, como dice en una de las epístolas, dice el espíritu de apostasía. El espíritu de apostasía. Venían creyendo, pero cuando se presentó el Cristo, ahí dice, muchos apostataron de la fe. No creyeron que era el Cristo. Entonces dice acá en Colosenses 2.17, Colosenses 2.17 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Nadie, dice, que lo juzgue, dice. Entonces, vemos, todo lo cual es sombra y figura de lo que ha de venir, sombra y figura de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo, y como interpretamos acá, todo es sombra y figura. Entonces, vemos las fiestas que ellos guardaban, que cumplían, como dice, comida, bebida, todo eso, Dios le hacía hacer de una manera determinada, ¿para qué? Para dejarle una enseñanza, y ellos no supieron interpretar esto. Bueno, dice, todo lo cual es sombra y figura, dice, dice acá sombra solamente, de lo cual ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, vemos, el cuerpo es la realidad, ¿no? Y la sombra del cuerpo, ¿qué es? Es la sombra simplemente, algo que no es real. Está reflejando o está mostrando simplemente lo que es el reflejo de la realidad. Entonces, nadie os prive de vuestro premio, dice, afectando humildad o rindiéndole culto a los ángeles y entrometiéndose en lo que no han visto. Nadie les prive del premio. ¿Cuál era el premio? Justamente la salvación, dice, afectando o dándole, humillándose, no me acuerdo qué interpretación le daba acá, afectando humildad y culto a los ángeles, pero los ángeles, claramente a qué se daba a entender ahí. Esos ángeles, ¿quiénes eran? Los fariseos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir ángel? Mensajero. Entonces, vemos acá la palabra, afectando humildad y culto a los ángeles y entremetiéndose en lo que no han visto. Bueno, esto afectando humildad y el culto a los ángeles lo voy a dejar para el jueves porque no me acuerdo cómo lo interpreté. Realmente hay cosas que necesito repasar de nuevo. No quiero hablar una pavada. Entremetiéndose en lo que no han visto. Esto lo voy a tocar el jueves. Entonces, vemos acá la palabra. Se entremetían en lo que no han visto porque enseñaban la ley, enseñaban la figura, enseñaban de Dios, enseñaban de la salvación, pero ellos no lo tenían, ellos no lo sentían. Entonces, ¿cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Van a caer en el mismo pozo, dice. Vanamente hinchado. Eso, la hinchazón habla de la altivez por su propia mente carnal. Vemos acá la palabra. Su propia mente carnal, la altivez, la soberbia, como dice, mente carnal, que no tiene discernimiento. Y dice así la palabra, en el 2.20 vamos directamente. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos
tales como no manejen, no gusten, no toquen. Dice, si habéis muerto con Cristo, dice, en cuanto a los rudimentos de este mundo, vemos, a la enseñanza de este mundo. Si habéis muerto con Cristo, esto es lo que quiero decir, si tuvieron salvación, dice, ¿por qué como si viviese en este mundo os sometéis a precepto? Entonces, en ese tiempo, el tiempo de la ley se está refiriendo, tales como no manejes, no hurtes, no toques, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombre, todas las cosas cuales se destruyen con el uso. ¿Y qué quiere decir con esto? Dice, ustedes ya murieron con Cristo, ustedes tienen salvación, ustedes ya no viven para este mundo, están viviendo en el otro mundo, en el mundo espiritual, han pasado de muerte a vida, le está diciendo, pero dice, ¿por qué lo hacen así? Como si fuera que, dice, como si viviesen en este mundo, se someten a los preceptos, a los mandamientos de hombres. Porque todas eran enseñanzas de mandamientos de hombres que ellos también, los judíos mismos, estaban enseñados. Tal como no maneje, o sea, no guste, no toque, ni aún toque. Bueno, eso después vamos a darle la interpretación para el jueves, exactamente, pero vemos que todas estas enseñanzas las había enseñado los mismos judaizantes. Y dice, tales cosas, la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría, de conocimiento, en culto voluntario, dice. Tienen esa reputación de sabiduría, parece que saben mucho. En culto voluntario, dice, en humildad, dice, y en duro trato con el cuerpo. Vemos, pero no tienen valor alguno contra los apetitos carnales. Entonces, así, era un duro trato con el cuerpo, la disciplina, pero su alma no podía cambiar. No tiene el valor o el poder necesario cuando se manifiesta el pecado. ¿Por qué? Porque lo hacen exteriormente, pero interiormente estaban, ¿qué? Como sepulcros habrán quedado llenos de muerte, llenos de codicia, llenos de maldad, llenos de envidia, llenos de disputas, llenos de altivez, llenos de soberbia. Y dice así la palabra, Hebreos 10:1, un versículo parecido. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, dice, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Vemos, a ser perfecto. ¿Puede perfeccionar la ley? No. Es sombra primeramente y dice, no la imagen, no es la realidad. Y nunca, dice, pueden, por esos sacrificios, hacer, dice, cambiar o hacer perfecto a los que creen en ellos. Amén. Entonces esto nos lleva a Hebreos 8:5 para completar. Hebreos 8:5, dice así la palabra, los cuales sirven a lo que figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés de erigir un tabernáculo diciendo, mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Pero no hay una interpretación, ellos obedecían simplemente, no tenían la revelación, no tenían el conocimiento, no tenían la interpretación. Pero, dice, es sombra y figura de las cosas celestiales. Sombra y figura del sacrificio de Cristo, sombra y figura de Dios. Sombra y figura, entonces está mostrando, por sombra y figura, por una figura, lo que quiere dar a entender, que Dios es poder. Y dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Y la promesa cuál era? La salvación misma, que ellos iban a recibir la naturaleza divina, iban a ser librados del mismo tormento. Y dice así la palabra, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, este primer pacto, si hubiera servido, eso está diciendo, hubiera sido sin defecto, claramente no hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Para qué un segundo, digamos, una segunda promesa o un segundo pacto? Sí, por la ley se pueden salvar. Y le dice así, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo, ¿a quién? Al primero.
Y lo que se da por viejo, acá dice, está próximo a desaparecer, y en realidad lo que quiere decir es desapareció. Ya no corre. No corre. Entonces, en este sentido, vemos que son todas sombra y figura. Vemos acá la palabra, volviendo para redondear, ¿no? Para terminar de cerrar la interpretación esta, que ellos lo vieron con sus propios ojos, vemos. Y vemos que Pedro no entendía esa visión y quería rendirle o quería hacerle una ramada para uno, una habitación para otro y para otro. Pero acá el Cristo nomás, como le dice el Señor, esa voz, dice, esa voz le dijo, a él hoy, a él hoy. Vemos que el único, en el único que hay salvación, es Jesucristo. No hay otro camino dado a los hombres, ni otro nombre en quien podemos ser salvos. Entonces por eso dice, a él hoy, escúchenle a él, porque ninguno otro van a tener salvación. No escuchen ya la ley. El único ministerio que va a quedar, la única palabra, es Cristo y su sacrificio, y por eso mismo tenemos la salvación. Amén. Vamos a seguir otro día. Amén.